Buenos días, estimados alumnos. ¿Cómo están? Bien, vamos a iniciar la clase. Semana número 11. Bien, ingresamos a la semana 11, la frase verbal, o ustedes también lo conocen con el término del verbo, es el estudio del verbo. Ya, correcto. Hola, Fran, ¿todo bien? Ya, muy bien. Entonces, iniciamos, ¿sí? ¿Me escuchan? Fran me contestó, entonces todo bien. Bien, entonces, en el tema de la frase verbal es el verbo. Algunos teóricos hablan de frase verbal haciendo referencia al predicado, ¿sí? Y el componente principal sería el verbo, ¿de acuerdo? El verbo. Aquí la idea es que ustedes diferencien entre verbo y verboides. Son dos eh, conceptos distintos. El verbo es una clase formal, es una categoría gramatical. Es variable, ¿por qué? Porque tiene accidentes gramaticales, acepta morfemas flexivos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cumple la función de ser núcleo de la frase verbal, ¿no? De la frase verbal. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, el verbo expresa acción, estado, proceso, ¿no? Es una palabra que presenta el significado de acción, proceso o estado. La estructura del verbo tiene lexema, como hemos visto, lexema, o también la raíz. Y hemos visto en morfología qué cosa es un morfema amalgama, ¿no? Es un morfema que presenta los accidentes gramaticales. Modo, tiempo, número, persona, aspecto. ¿Correcto? Ahora, clases de formas verbales. Hay dos. La forma personal significa que el verbo está conjugado. Y las formas no personales, los verboides, significa que no están conjugados. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dar una acotación acá. Son verbos conjugados. ¿Ya? Estas son las formas conjugadas. ¿Correcto? ¿Ya? Son conjugados. Y en este caso, de los verboides son los no conjugados. ¿Ya? Son los no conjugados. Bien, captura en pantalla para pasar a la siguiente PPT. Es la parte teórica, qué cosa es el verbo, cuál es su estructura y de cuántas formas nosotros podemos encontrar, ¿no? De manera conjugada o no conjugada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, los no conjugados, infinitivo, participio y gerundio, los reconocemos por su terminación, ¿sí? Por la terminación. ¿De acuerdo? El infinitivo termina en ar, er, ir, el participio en ado, ido, tos o cho, el gerundio ando y yendo o yendo. Muy bien, pasamos. Entonces, ustedes tienen que diferenciar entre verbo y verboide. Verbo y verboide. El verbo está conjugado. La terminación del verbo nunca va a ser ar, er, ir, ado, ido, ando, yendo. No. La terminación del verbo siempre será un flexivo. ¿Correcto? ¿Y qué significa que sea un flexivo? Que está conjugado, ¿no? Yo amaré,
Él amaba, nosotros amamos, presenta persona, por eso también le dicen formas personales. Los verboides son formas no conjugadas. En el castellano, como decía en la PPT anterior, existen 3 tipos de verboides. El infinitivo, el participio y el gerundio. ¿De acuerdo? El infinitivo lo reconoces por la terminación ar, er, ir, el participio por ado, ido, tos, ocho, y el gerundio ando, yendo, oyendo. Bien, captura pantalla, por favor. Muy bien, tercera PPT. Los accidentes gramaticales de las formas verbales personales, o sea, del verbo. Accidentes gramaticales del verbo. Son 5, ¿cierto? Lo vimos en la estructura. Empezamos con el modo. 3 tipos de modo: indicativo, subjuntivo e imperativo. El modo indicativo expresa la actitud del emisor de forma objetiva o real. Quiere decir que esa acción ha sucedido, está sucediendo. Se manifiesta en la realidad, ¿no? Por ejemplo, Ramiro escribió. Tomás lee en este momento. Los niños juegan. Escribió, lee y juegan hace referencia a acciones que se ejecutan en la realidad. En el caso del subjuntivo, no, es una acción subjetiva en el sentido de que es una posibilidad, es una probabilidad que suceda. Por ejemplo, cuando decimos tal vez retorne en enero, ¿ya? En la acción de retornar todavía no se ha manifestado. Pero está en una especie de deseo, claro, todavía no se manifiesta. Por ejemplo, si dijera acá, Ramiro retornó en enero, esa acción ya aconteció. En el subjuntivo, no, ¿correcto? Está en el pensamiento, por llamarlo así, ¿no? ¿Sí? Está en el pensamiento. Muy bien, tal vez retorne, todavía no retorna. Posiblemente viaje con ustedes. Posiblemente viaje, o sea, el viaje todavía no se ha concretado. Ojalá me otorguen un préstamo, todavía no tengo el dinero en la mano, ¿no? Es un pensamiento, es un deseo. ¿Correcto? Ese es el subjuntivo. El imperativo es más sencillo. Expresa orden, ruego, pedido, mandato. Daniel, levántate. Amigos, lean este resumen. Sal inmediatamente. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Muy bien, vamos con el siguiente accidente. Si tienen dudas, pregunten, ¿ah? Pregunten. Aunque ustedes últimamente no están preguntando mucho. Me imagino que están entendiendo o no están entendiendo mucho también, ¿no? Son 19 participantes. Los demás, ¿dónde andarán? Ya, a ver, veamos. ¿Ya? Veamos. Ya, listo. El tiempo. Accidente 2, el tiempo. Señala el momento, ¿sí? Momento. El momento puede ser ahora, o sea, el presente, el ayer, el pasado, o pretérito, también algunos utilizan ese término, y el futuro. ¿Sí? Esto lo sabemos desde primaria incluso, ¿no? ¿Sí? Desde primaria. Muy bien. Por ejemplo, la niña duerme bien, presente, ¿no? Julio redactó, pasado. María comprará mañana, ¿no? Mañana, futuro. Persona, ¿recuerdas que vimos en los pronombres 3, ¿no? El triángulo, recuerda siempre trabajar con un triángulo. Yo, tú, él. En plural, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Muy bien, entonces siempre la persona hace referencia al pronombre. Primera, segunda, tercera, singular. Primera, segunda, tercera, plural. Un grupo. ¿Correcto?
¿sí? Y el cuarto accidente que se relaciona con persona es el número, la cantidad de personas que realizan la acción. Bien, captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Captura en pantalla, por favor. Y el quinto accidente gramatical es el aspecto. El aspecto expresa el proceso verbal como concluido o no concluido. Puede ser perfectivo o imperfectivo. Mira, el perfectivo te indica que la acción está concluida. Profesora, ¿cómo concluida? O sea, que ya se ejecutó. Ah, correcto. Entonces, profesora, si el aspecto perfectivo indica una acción que ya acabó, que ya aconteció, que ya sucedió, entonces el aspecto perfectivo lo voy a encontrar en el pasado. Así es, en el pasado. ¿Correcto? Sí, en el pasado. ¿Ya? Mira, este pasado puede ser simple, un solo verbo. Escuchó, leyeron, ¿correcto? Escuchó, leyeron y ha tejido, pasado compuesto, haber más participio. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora. El imperfectivo son acciones en proceso, ¿correcto? Ah, muy bien. Martel, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Ese es pasado, ¿no? El verbo jugaban es en el pasado. Ellos jugaban ayer. Hoy jugaban, no puedo decir, ¿no? Hoy jugaban, no. Ayer jugaban. Muy bien. Jugaban es pasado. Pero en este caso, este pasado es imperfecto. ¿Correcto, Fran? O sea, hay dos tipos de pasado, el pasado perfecto y el pasado imperfecto. A ver, voy a ordenar acá, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Ya? Mira, el pasado perfecto siempre va a tener estas desinencias, estas de acá. ¿Ya? Estas desinencias. Estas desinencias corresponden al pasado perfecto. ¿Ya? Estas desinencias corresponden al pasado perfecto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese es el pasado perfecto. Mira, los verbos que tienen la terminación ar, te vas a dar cuenta que está en pasado perfecto porque dice amé, jugué, jugué. O los niños jugaron, jugaron. Para que sea perfecto, debe ser jugaron. Y los niños jugaban en el parque es imperfectivo. Correcto, Eric. Entonces recuerda que todo esto, estas desinencias, ¿ya? Están expresando el pasado perfecto. Por ejemplo, ¿cuál es el pasado perfecto de los verbos que terminan en er o en ir? Por ejemplo, de leer, leí, ese es perfecto. Leí, ese es perfecto. ¿De acuerdo? Leí, ese es perfecto. Ahora, los imperfectivos tienen esta terminación. Por ejemplo, de leer, su imperfectivo, leía. Su imperfectivo sería leía. Yo leía. Tú leías. ¿Correcto? Entonces, estos son imperfectivos. ¿Ya? Estos son imperfectivos. Entonces, podemos, incluso tú acá puedes hacer algo, podemos hacer acá algo para que lo tomen en cuenta. Hay dos tipos de pasado, profesora, correcto. Hay dos tipos de pasado. Hay pasados cuya acción se han acabado. Pasado perfecto y el pasado imperfecto o imperfectivo. Para utilizar ese término, perfectivo.
Entonces, el pasado perfectivo es una acción acabada, conclusa. Acción conclusa. El imperfectivo es una acción en proceso, estimados estudiantes. ¿Qué quiere decir en proceso? Que todavía no se ha cancelado, ¿no? Profesora, pero ¿cómo no se ha cancelado un pasado? Si el pasado ya pasó. Bueno, se entiende a nivel de emociones. Por ejemplo, Sigmund Freud habló sobre este tema, ¿no? El mundo del inconsciente. Tenemos acciones no procesadas, o sea, que están en nuestra mente. ¿Cierto? En psicología le pueden llamar las cargas, ¿no? ¿Sí? Las cargas, etc. Cuando alguien dice yo te amé, ya, no insistas, ¿ah? Esa persona ya no te ama más, ¿de acuerdo? Ya no te ama más, ¿correcto? Pero si yo digo yo amaba, yo te amaba, todavía te ama. No te ha olvidado, ¿no? ¿Sí? No te ha olvidado. Es distinto, es una acción en proceso. ¿Correcto? ¿Sí? Martel, ¿ya? Y para los verbos que tienen la terminación, ahora en todo el tiempo, a tiempo y lo demás, para los que terminan en er e ir, yo comí, yo comí. Esto ya es una acción acabada, concluida. ¿Ya? Pero si yo digo yo comía, esto es una acción que todavía se manifiesta. Pero profesora, ¿cómo que todavía se manifiesta? Es mental, ¿no? Es mental, ¿de acuerdo? Es mental. Muy bien, hasta ahí se entiende. Esto preguntan en los exámenes de admisión, ¿ya? Y también en tu examen interno, ¿no? Te van a preguntar. Si tienen dudas, pregunten, ¿ah? Si tienen dudas, pregunten. Pregunten si tienen dudas. Bien, no hay dudas, ¿no? No hay preguntas. Sino que se está acabando la batería de mi laptop. No voy a hacer que se apague. Ya, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ya, muy bien. ¿Listo? Entonces, lo de aspecto resuelto. Captura en pantalla, por favor, si desean. Captura en pantalla, por favor, si desean. Ya, listo. Bien, siguiente PPT, si desean también capturen en pantalla. ¿Ya? Muy bien. Ejercicios. Identifique el modo verbal. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿No? El modo verbal. A ver, entonces tengo que identificar los verbos primero, pues, ¿no? ¿Sí? Atiende, ¿cierto? Atiende. Atienden. Cultivaban. Ingresen, viaje, participe. Ya, mira, observa, ¿sí? Posiblemente participe. Pregunto, ¿ya participé? No, profesora, es una posibilidad. Ya. Cuando es una posibilidad, subjuntivo. Cuando es una posibilidad, subjuntivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Quizá viaje, ya viajé, ya estoy en Río de Janeiro o ya estuve en Río de Janeiro. No, subjuntivo. Señores, ingresen al salón. Esto es una orden, profesora. Correcto. Imperativo. Imperativo. ¿Correcto? ¿Sí? Y los campesinos cultivaban. Es algo real que ha pasado o que está en proceso. ¿Correcto? Entonces estamos hablando del modo indicativo.
¿Correcto? Indicativo. Indicativo. Si alguien quiere hablar, hablen, ¿ah? Porque están tan calladitos, chicos. Muy calladitos. Ya aumentamos a 24. Me imagino porque es sábado, ¿no? Me imagino. Pero ustedes están en el ciclo directo. Ya, bueno. El dueño de esa bodega atiende muy bien. Ya, atiende. O sea, se está dando, se está manifestando esta acción. Correcto. Indicativo. ¿Ah? Indicativo. Muy bien. Aspecto verbal. Cuando me dicen aspecto, perfecto o imperfecto, ¿cierto? Perfecto o imperfecto. Voy a reconocer los verbos. A ver, vamos con los verbos, ¿ya? Para ver la forma que tienen. Jugaban, ha escrito, está escuchando, ha preparado, está reparando. Muy bien. ¿Ah? El aba, ¿recuerdas? El aba, ¿qué es perfecto o imperfecto? Aba, ¿quién recuerda, chicos? Aba, ¿perfecto o imperfecto? Esa desinencia. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Perfecto o imperfecto? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Perfecto o imperfecto? El aba siempre es imperfecto o imperfectivo. Cuando tú tienes el verbo en forma compuesta, así es, correcto, ¿sí? Este es perfectivo. En forma compuesta es perfectivo. El pasado en forma compuesta, ¿cómo puede una forma compuesta? Haber más participio. Haber más participio. Esos son perfectivos, siempre. ¿Correcto? Ahora, esta perífrasis que vamos a ver ahora, ¿qué cosa es una perífrasis? Está escuchando, es presente continuo. Se está manifestando, ¿cierto? Y así es presente, es imperfectivo, ¿no? Imperfectivo. ¿Ya? Igual que la E, ¿no? Imperfectivo. Se está manifestando en estos momentos. ¿Ya? Se está manifestando en estos momentos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Listo? Si desean, capturen pantalla, por favor. Capturen pantalla si desean. Muy bien, entonces en esta primera parte vimos lo que es modo y lo que es aspecto. Modo y aspecto. ¿De acuerdo? Muy bien, estimados. Formas que presenta el verbo. Mira, tú el verbo lo puedes encontrar en la oración de manera simple o en forma de perífrasis verbal. ¿De acuerdo? Simple. Aquí está. El verbo solito, sin auxiliar. En la perífrasis verbal nosotros nos encontramos con el verbo en forma de una frase, o sea, 2, 3, 4, 5 palabras. Profesora, 5 palabras puede ser un verbo, claro. A esa estructura se le conoce con el nombre de perífrasis verbal. ¿Qué es una perífrasis verbal? Cuando yo tengo la combinación de verbos auxiliares más verboides. Algunos llevan nexo, algunos llevan nexo. Profesor, ¿y cuáles son los verbos auxiliares? Los verbos auxiliares se presentan siempre que haya verboides. Si no hay verboides, no hay verbos auxiliares, no hay perífrasis. ¿De acuerdo? Captura pantalla, captura pantalla. Captura en pantalla. Muy bien. Ya. Miren, ustedes tienen que aprender estos verbos auxiliares. Estos verbos auxiliares, tener, ir, deber, poder, volver, soler, haber, cuando están al lado de un infinitivo conjugados, ¿ah? Tengo que volver, tengo que leer, tenemos que caminar, tiene que cocinar, voy a leer, vamos a escribir, debo
participar. Debo leer. Puedo participar. Vuelvo a participar. Suelo participar. He de participar. ¿De acuerdo? Entonces, estos verbos se comportan como auxiliares siempre que estén al lado del infinitivo. Pero eso de si está solito, no son auxiliares, pues, ¿no? Si yo digo, yo tengo un libro, yo tengo un libro, ahí no hay verbo auxiliar, porque tengo está solito, ¿ya? Yo tengo un libro sería en forma simple, ¿cierto? Yo tengo un libro. Yo tengo un aro, ¿ya? Para que sea más cortito, ¿ya? Yo tengo un aro, ¿ya? Yo tengo un aro, ahí está, tengo, ¿sí? Tengo. Ahí no hay auxiliar, ¿eh? ¿Cuándo hay auxiliar? Cuando tenemos esta combinación. Yo tengo que comprar, yo tengo que leer, yo tengo que caminar, yo tengo que ingresar a la universidad. ¿Correcto? Profesora, ¿y qué pasa si al costado del infinitivo aparece otro verbo que no está en esa lista que usted nos está dando? Ah, entonces simplemente no hay perífrasis. ¿Ya? No hay perífrasis. Por ejemplo, yo deseo ingresar, el verbo solamente es deseo. ¿Ya? El verbo es solamente deseo. ¿Ya? A ver, voy a borrar esta parte de acá. Si tienen dudas, pregunten, chicos. ¿Ah? Si tienen dudas, pregunten. Yo tengo que leer, todo se considera perífrasis. E incluido el qué. Exacto, Frank. Así es. Yo tengo que leer, todo es perífrasis. El qué se comporta como nexo. Hay perífrasis que van sin nexo y algunas van con nexo. Buena pregunta, Martel. ¿Ya? Bien. Entonces, acá sí hay perífrasis. ¿Ya? Esto sí es perífrasis. Perífrasis verbal. Esto sí es perífrasis. Acá no hay perífrasis. Acá no hay perífrasis. ¿Por qué? Para que haya perífrasis, tiene que estar estos verbos. Si hay otro, no es perífrasis. Por ejemplo, si digo, a ver, vamos a ingresar a la universidad. Ingresar a la universidad. Muy bien, vamos a ingresar. Aquí está, ¿no? Vamos a ingresar. Ese es perífrasis, ¿cierto? Mira, vamos. Pero profesor, acá no está vamos. Es que tienes que conjugarlo. El vamos es del verbo ir. Recuerda que es un verbo irregular. Vamos a ingresar. Vamos. Y al costado está el infinitivo. Así es. Entonces, perífrasis. Correcto. Todo esto, profesora, sí, todo eso. ¿Correcto? Eso sería una perífrasis verbal. ¿Correcto? ¿Ya? Ahí está. Esa es la idea. ¿Ya? Pero si yo digo, vamos al cine, ahí no hay perífrasis, ¿cierto? Vamos al cine, vamos al teatro, vamos al cine. Ya, vamos, ¿no? Vamos, es verbo, está solito. Ahí no es auxiliar nada. ¿Cuándo es auxiliar? Cuando está con un infinitivo. ¿De acuerdo? Bien, captura pantalla si deseas. Muy bien. Con el gerundio tú tienes dos verbos auxiliares, estar y andar. Juan está renegando. Los alumnos andan preguntando sobre el tema. Está renegando, ando, gerundio. Andan preguntando, ando, gerundio.
Perífrasis verbal. Pero si me encuentro con el gerundio al lado de otro verbo que no sea estar y andar, no hay perífrasis. Por ejemplo, si decimos Juan almuerza viendo televisión, no hay perífrasis. ¿Sí? O si decimos, por ejemplo, a ver, Yago ingresa gritando a la sala. Yago ingresa gritando. El verbo ingresa y el gerundio gritando, ando. ¿Puede haber perífrasis ahí? No. ¿Por qué? Porque no está solamente con estos verbos, estar y andar. Si yo digo, Yago está gritando, ahí sí hay perífrasis. Yago está gritando en la sala. Aquí sí hay perífrasis. Estar, ¿verdad? Estar. Y el gerundio, ando. Muy bien, captura pantalla, por favor. Si tienen dudas, pregunten, chicos. Si tienen dudas, pregunten. Bien, ahora, perífrasis verbal con el participio. Son dos los verbos auxiliares, ser y haber. Dos son los verbos auxiliares, ser y haber. ¿Ya? Ser y haber. Ser y haber. ¿Correcto? Ser y haber. Ser y haber. Ser y haber. Muy bien. Ser y haber conjugados. Ahora, recuerda que el verbo ser es un verbo bastante irregular, ¿eh? Porque nunca lo vas a encontrar con ser, ser. Por ejemplo, si ser en el presente, yo soy. En el pasado, yo fui. En el futuro, yo seré. Mira la irregularidad de este verbo. Observa. ¿Sí? Tú eres. Tú fuiste. Él será. O perdón, tú serás. ¿Sí? Tú serás. En el caso de él o ella, él es. Él fue. ¿Correcto? Él, en el futuro, él será. Nosotros, presente somos. Pasado, fuimos. Nosotros seremos. Fíjate la irregularidad de este verbo. ¿Ah? Fíjate, tienes que estar muy atento porque en este caso siempre preguntan por qué. La mayoría pretende encontrar esta raíz ser, pero no siempre va a estar así. ¿Por qué? Porque ser es irregular, ¿ya? Ser es irregular, ¿de acuerdo? Ya está, ¿ya? Y ellos también, ¿no? Ellos, acá tienes ellos son, ellos fueron, ellos serán. Ya, fíjate en este caso de los verbos irregulares, de ser, ¿no? Del verbo ser. Ya, mira. A ver, será amonestado. Ese es perífrasis verbal. Será amonestado. ¿De acuerdo? Había amonestado. Había amonestado. Ese es perífrasis verbal. ¿Correcto? Ese es perífrasis verbal. ¿Por qué? Porque se encuentra ser y haber con el participio. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo esta construcción? ¿Ya? Juan está amonestado hoy. En este caso, estimados, no hay perífrasis. Pregunto, ¿por qué no hay perífrasis en esta oración? A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué no se evidencia perífrasis en esta oración? Porque, profesora, se encuentra con el verbo estar.
y estar con participio no hacen perífrasis. Ah, ok. Acá el verbo es simple, solamente estar. Pero profesora, estar no hacía perífrasis, sí, pero con el gerundio, con el gerundio. Con el participio, no. ¿Ya? Con el participio, no. ¿Ya? Captura pantalla si deseas. Captura pantalla si deseas. Pregunten, ¿sí? Pregunten. ¿Está todo claro? Pregunten. A ver, Fran, Tatiana. Ay, qué bueno, ya están preguntando. Miss, ¿puede volver a poner la diapositiva de la primera, pero en claro? ¿Desde dónde? A ver, desde acá, captura, si deseas, Tatiana. En esa última oración, entonces, solo se considera como verbo a está. Sí, así es. La palabra, no. Y eso siempre preguntan, Fran. ¿Sí? Eso siempre les preguntan. Estar con participio nunca hacen perífrasis. ¿Ya? Estar con participio nunca. Estar con gerundio sí, pero estar con participio no. El verbo solamente está. ¿De acuerdo? Tatiana. Ya, muy bien. Por fin hablaron, ¿no? Por fin. Bueno, aunque Franca está participando desde un primer momento. A ver, veamos este tema de perífrasis verbal. ¿Ya? Veamos este tema de perífrasis verbal. Bien, a ver, dice, la perífrasis verbal es la unión de dos o más verbos que funcionan como núcleo del predicado. Consta de verbo auxiliar y de verbo principal. El verbo principal puede ser infinitivo, participio o gerundio. Yo ya estoy mirando. Termina, estoy trabajando. Mami, el doctor dijo que tomé un vaso de leche de agua caliente. Ya, muy bien. Cierra, por favor. Ya, muy bien. Entonces, en una perífrasis siempre hay verboides. ¿Correcto? Una perífrasis siempre está formado por verboides y verbos auxiliares. En los casos en que la auxiliaridad está constituida por una secuencia, solo el primero aparece en forma personal, ¿no? Como en este caso. Forma personal significa que aparece conjugado. Tienes que volver a pintar la pared. Profesora, no entiendo acá, ¿por qué todo eso? Ya, explico. Porque mira, acá es como sumar, ¿ya? Como sumar en la época de la primaria. Lo que sucede es esto. Como tú ya has memorizado cuáles son los verbos auxiliares con los verboides, acá tú vas a sumar así. Aquí yo tengo el verbo tener, ¿sí? Tienes de tener más infinitivo. Perífrasis verbal, ¿cierto? Tener más infinitivo, perífrasis verbal. Ahora, ¿qué más tienes? Tienes en este caso volver, ¿sí? Volver más pintar, volver más pintar, ar, infinitivo. Ya. Volver más infinitivo, perífrasis verbal, claro, por eso tienes que memorizar esta tabla.
A ver, ¿está volver? Sí, ahí está volver. Acá está volver. Volver con infinitivo hacen perífrasis. Ah, ya, correcto. Entonces, por eso es que todo esto es el núcleo del predicado. Así es, todo eso es el núcleo del predicado. El núcleo del predicado se está presentando en forma de perífrasis verbal. ¿Listo? ¿Se entiende, estimados? ¿No? Por eso te dice acá, perífrasis verbal con infinitivo, con participio, con gerundio. ¿Bien? Captura pantalla. Captura pantalla. Listo. A ver, vamos. Ejercicios. Identifique la clase de frase verbal según el... No, eso todavía no es. A ver, ¿a dónde le hemos mandado los ejercicios de perífrasis? A ver, un segundito, ¿ya? Ese no era el ejercicio, caramba. Perífrasis, ejercicios de perífrasis. ¿Dónde estás, perífrasis? Acá estás. ¿Dónde estás, perífrasis? Aquí estás. Esta es clase de frase verbal. Este es el ejercicio firme. Esta es la firme, ¿ya? A ver, ejercicios. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay perífrasis verbal? Lo que tienes que hacer primero, el primer paso para saber si hay perífrasis, lo primero es identifica, uno, el verbo conjugado. Identifica primero el verbo conjugado. A ver, vamos con el verbo conjugado. Fue, profesora. Muy bien, ahí está, fue. Ese es el verbo conjugado. Fue, desean, tenemos, recomiendo, has, ¿no? Tú has. ¿Correcto? ¿Sí? Prefieren, está, espera. Ahí está. Es lo primero. Primero identifica el verbo conjugado. Ya, profesora. Ahora, fíjate, busca verboides. Verboides al lado de sus verbos. A ver, entrevistado, hado. Ah, este es un verboide. ¿Qué verboide es? ¿Qué verboide es? Hado. ¿Qué verboide es? Viajar, ar. ¿Qué verboide es? Resolver, ¿qué verboide es? Usar, ar, ¿qué verboide es? Hado, ¿qué verboide es? Escuchar, ar. Tejiendo y endo. Obtener, ya, todos tienen. Ya, profesora, entonces, de inmediato, ¿van a ser? No, no es que ya, tengo verboide y de frente, perífrasis verbal, perífrasis verbal. No, 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 tampoco, tampoco. ¿De acuerdo? Tengo que fijarme, comparar con esta tabla los infinitivos con estos verbos, el gerundio con estos verbos, el participio con estos dos verbos. A ver, vamos a confirmar. Participio con fue. ¿Forma perífrasis o no? ¿Qué dicen? ¿Fue de ir o de ser? Ser, ¿no? Ser entrevistado. Ser más participio. Pregunto, ¿perífrasis sí o no? ¿Este es perífrasis sí o no? Gracias, Tatiana. Claro que hay perífrasis ahí, profesora. Muy bien. Muy bien, estimados. Acá sí hay perífrasis. Perífrasis verbal. Ya. Acá, ar. Acá es desear más infinitivo. Desear más infinitivo. Desear. Desear más infinitivo. ¿Hacen perífrasis? Busco, a ver. Desear, desear, desear. No, deber sí. Deber sí. Pero desear no. Poder, volver, soler y haber. No, profesora, no está. Ah, entonces no hay perífrasis. El verbo es solamente desean. Nada más.
¿Ya? No hay perífrasis acá. ¿De acuerdo? No hay perífrasis. ¿Correcto? Bien, vamos, siguiente. Muy bien. La C, perífrasis, sí o no. Perífrasis, sí o no. La C. Muy bien, Fran. Perífrasis. Correcto. ¿Por qué, profesora? Tenemos que resolver. Tener más infinitivo. Ah, ya. Correcto. ¿Sí? Tener más infinitivo, perífrasis verbal. Bien. En la D, perífrasis, sí o no. Perífrasis, sí o no. Ah, ¿qué dicen? Perífrasis, sí o no. Aquí el verbo es recomendar. Recomendar, más infinitivo. No hay perífrasis, profesora, porque acá no está. Recomendar, recomendar. No, no está. Listo. No forman perífrasis. ¿De acuerdo? Ya saben que, chicos, esta imagen no ayuda, ¿ya? Lo coloco acá. Este sí es un dato importante. ¿Ya? Muy bien. Ya. Luego, Fernando, has consultado. Haber más participio. Perífrasis, sí o no. Haber más participio. Perífrasis, sí o no. Así es. Haber más participio, perífrasis. En la F, el verbo preferir. Preferir más infinitivo. Preferir más infinitivo. Preferir. Ah, no forman perífrasis. Preferir no está acá, no está en esta lista. Correcto, profesora. Muy bien, vamos. Mi madre está tejiendo. Estar más gerundio. Estar más gerundio. Así es, ya entendieron. Bueno, al menos dos que están participando están entendiendo. ¿Ya? Y acá tengo esperar, esperar más infinitivo, espera obtener, esperar más infinitivo. ¿Forman perífrasis? ¿Qué dicen? Esperar más infinitivo. Nola, ¿cierto? Nola. Muy bien, Tatiana. Captura en pantalla, captura en pantalla. Para perífrasis verbal no se hagan problemas con tanto concepto, ¿ya? Perífrasis, así en forma simple, verbo, verboides. Verbo, verboides. Y que cumplan con la lista de verbos auxiliares. Nada más, eso es todo, ¿ya? Eso es todo. ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Ahora, profesora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Voy a duplicar esta diapositiva. ¿Qué pasaría si me piden clasifique? La pregunta es clasifique los verbos de las siguientes oraciones. Clasifique los verbos de las siguientes oraciones. ¿Correcto? Tengo que clasificarlos. Ya. Mira, cuando hay perífrasis verbal, el verbo que vas a clasificar es el verbo principal. ¿Y quién es el verbo principal? Mira, según la teoría, ¿quién es el verbo principal? El verbo principal es el infinitivo, el participio o el gerundio. Infinitivo, el participio o el gerundio. Acá no quiere dar. El verbo principal es el infinitivo, el participio, el gerundio. El último, ¿ya? El último. ¿Correcto? El último, siempre el último. ¿Correcto? Siempre el último. Por ejemplo, acá el verbo principal sería pintar.
El verbo principal sería salir. El verbo principal sería estimar. El verbo principal, ir. El verbo principal, preparado, preparar. Verbo principal, jugando. Verbo principal, leyendo. Ese es el verbo principal. ¿De acuerdo? Entonces, si me preguntan cuál es el verbo principal, como este es perífrasis verbal, entonces el verbo principal viene a ser entrevistar. Profesora, y ser no, ser es el auxiliar. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, entrevistar, ¿qué tipo de verbo es? Profesora, me está diciendo clasificación de verbo, claro. Recuerda, cuando te hablan de clases de verbos, copulativos y no copulativos. Ah, muy bien, Martel. Ajá. Copulativos y no copulativos, o sea, predicativos, ¿no? En la pre utilizan más este término. Copulativos. Ya, muy bien. Entonces, en este caso, tú tendrías, ¿qué cosa? A ver, si hay perífrasis verbal, si esto es perífrasis verbal, entonces el verbo principal es entrevistar. ¿Correcto? Entrevistar. Y sería un verbo predicativo. Profesora, y el fue es auxiliar. Ahí no hay copulativo. Acá es predicativo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Acá no hay perífrasis, ¿cierto? Entonces, ¿el verbo cuál es? El verbo es desearnos. ¿Ya? Desear. Y desear también, ¿qué cosa sería? ¿Copulativo o predicativo? A ver. ¿Qué sería? Desear, ¿copulativo o predicativo? Predicativo, chicos. Predicativo. Muy bien, tenemos que resolver. ¿Cuál es el verbo principal? Resolver. Y resolver, profesor, es predicativo. Así es. ¿Ya? Acá no hay perífrasis, ¿cierto? Entonces el verbo es recomiendo, nada más, ¿cierto? Recomiendo. Recomiendo. Y recomendar es verbo predicativo. Bien, acá, ¿cuál es el verbo principal? Consultar. Bien, es predicativo. ¿Cuál es el verbo principal? Preferir. Y preferir es verbo predicativo. Está tejiendo. ¿Cuál es el verbo principal acá, chicos? ¿Estar o tejer? ¿Qué dicen? ¿Estar o tejer? Ayúdenme. En la G. ¿Cuál es el verbo principal? ¿Estar o tejer? ¿Qué dicen? ¿Estar o tejer? Vamos. Los leo, los escucho. ¿Están ahí? ¿Qué dicen? Tejer, claro, muy bien. Fran, tejer. ¿Ya? Tejer. Y tejer es predicativo. Profesora, ¿y el estar? El estar es auxiliar. Pero no es copulativo, sí es copulativo, pero te dice, cuando te pide clasificación y hay perífrasis verbal, nada, lo único que tienes que hacer es clasificar al último verbo. Y acá el verbo simplemente es esperar, ¿no? Predicativos, ¿no? Todos son predicativos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, en perífrasis verbal, tome en cuenta ese conocimiento. Bien, hablemos de clases de verbos entonces, ¿sí? Clases de verbos. Ah, si desean captura pantalla, captura en pantalla. Captura en pantalla. Vamos, clases de verbos. Lo que te había mencionado, copulativos y predicativos. Copulativos y predicativos. Memoriza los copulativos. Ser, estar, parecer, yacer, permanecer, quedar.
Profesor, y los predicativos son todos, excepto ser, estar, parecer y hacer, permanecer, quedar. Si tengo el verbo volver, hacer, tomar, bailar, esos son predicativos. ¿Ya? Son predicativos. ¿De acuerdo? Ahora, los predicativos se dividen en 3 clases: transitivos, intransitivos e impersonales. ¿Ya? Mira, captura pantalla, por favor, captura pantalla. Así es, Frank, son los únicos verbos copulativos, ¿ya? Son los únicos verbos copulativos. ¿De acuerdo? Memorízalos y comienzas a descartar. Ya, ahora, mira, el transitivo y el intransitivo tienen que presentar sujetos. ¿De acuerdo? El transitivo y el intransitivo tienen que presentar sujetos. Recuerda que el transitivo lleva objeto directo. ¿Sí? Lee un poema, el sujeto, él lee un poema. El objeto directo lo puedes reemplazar con los pronombres eso, algo, lolos o lalas, ¿no? Él lee eso, él lee algo, él lo lee. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, en el intransitivo nació en Cañete. Tiene sujeto, ¿no? Él o ella nació en Cañete. Pero no le podemos agregar ahí un objeto directo, ¿no? Ella nació eso, ella nació algo, ella lo nació. No se puede. Ah, entonces carece de objeto directo. ¿Correcto? Ahora recuerda, el transitivo y el intransitivo tienen que presentar sujeto. Tácito o expreso, cualquiera, pero tienen que presentar sujeto. Recuerda, si el verbo carece de sujeto, entonces es impersonal. Fácil, ¿ah? ¿Cómo diferenciar entre transitivo, intransitivo e impersonal? Transitivo e intransitivo tienen sujeto. El impersonal no tiene sujeto. ¿De acuerdo? No tiene sujeto. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el impersonal, por ejemplo, tienes esta oración. Llueve en Huamanga. La acción es llover. La pregunta es, ¿quién realiza la acción de llover? ¿Quién llueve? ¿Quién realiza la acción de llover? ¿No? ¿Quién llueve? Nadie, profesora. Es impersonal. Correcto, es impersonal. Hubo protestas en el sur. ¿Quién realiza la acción de haber protestas? Nadie, profesora. Es impersonal. Los impersonales carecen de sujeto. Carecen de sujeto. ¿Entendido, estimados alumnos? Bien, captura en pantalla. Captura en pantalla. Es fácil distinguir, ¿ah? Transitivo y intransitivo, primero sujeto. Luego confirmas, ¿tiene o de? Transitivo. No tiene o de, intransitivo. Un verbo no tiene sujeto, profesora. Ojo, no te confundas con sujeto tácito. ¿Eh? El sujeto tácito
sí está en la oración, sobreentendido, es un sujeto lógico, se deduce del verbo. En cambio acá no hay sujeto tácito, yo no puedo decir él llueve en Huamanga, él hubo protestas, no se puede. Bien, según el lexema verbal, verbos regulares, verbos irregulares. Regular, su raíz no cambia. En todo el proceso de la conjugación, la raíz no cambia. Irregular es aquel que presenta alteraciones, ya sea en su lexema o ya sea en el morfema flexivo. Poner, pongo. Contar, cuento. Colar, cuela. Tener, tiene, tengo. Soñar, sueño. Cambia, ¿cierto? Eso es un verbo irregular. Captura pantalla, por favor. Captura pantalla. Captura pantalla. Según la conjugación, hay verbos defectivos y no defectivos. Los no defectivos son verbos que se conjugan en todos los tiempos, todas las personas. O sea, profesora, tiene una conjugación completa. Así es. No defectivo, su conjugación es completa, completa. En cambio, en el defectivo, carece de conjugación en ciertos tiempos o personas. Por ejemplo, el verbo abolir, yo abolo. No se puede decir yo abolo. Yo ataño, yo balbusco. No tiene conjugación completa. Su conjugación, en todo caso, es incompleta. Por eso le llaman defectivos. Los verbos defectivos. Captura pantalla. Captura pantalla. Muy bien, siguiente. Clases de verbos en la perífrasis verbal. Ya. En la perífrasis verbal, como ya te había mencionado, hay dos tipos de verbo. El auxiliar, que es el verbo conjugado, y el principal, que es el verboide. ¿De acuerdo? ¿Sí? En la perífrasis verbal hay auxiliar y hay principal. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te plantean la pregunta, marque la alternativa donde hay verbo auxiliar? Tú de inmediato tienes que pensar, verbo auxiliar se presenta en perífrasis verbal. Entonces, para que haya auxiliar, tiene que presentarse perífrasis verbal. Bien, captura pantalla, por favor. Vamos con los ejercicios. A ver, ejercicio 1 y 2. A ver, chicos, respuesta en la 1.
Identifique la clase de verbo predicativo en cada una de las siguientes oraciones. A ver, predicativo. ¿Recuerdan cuántas clases son? Son 3. Transitivo, intransitivo e impersonal, ¿cierto? A ver, me ayudan. Me ayudan. Expuso, ¿no? Este es el verbo, expuso. Llegaron, granizó y guardó. Recuerda que te están pidiendo clases de verbos predicativos. Transitivo, intransitivo, personal. Ahora, fíjate, ¿ah? Transitivo e intransitivo debe tener sujeto. Por ejemplo, acá el sujeto Tomás. Acá el sujeto los empleados de este banco. Granizó. ¿Quién granizó? ¿Quién realiza la acción de granizar? Él granizó. Entonces, profesora, sería impersonal de frente, claro. Guardó. ¿Quién guardó? Enrique. Ya. Entonces, A, B y D pueden ser transitivos o intransitivos. ¿Ya? Tomás expuso eso. Tomás lo expuso. Muy bien. Transitivo, profesora. Así es. Los empleados llegaron eso. Los empleados llegaron algo. Los empleados lo llegaron. Es incorrecto. No acepta OD. Intransitivo. Enrique guardó eso. Enrique guardó algo. Enrique los guardó. Entonces, muy bien, Frank. Así es. Transitivo. Correcto. Recuerda, transitivo e intransitivo debe estar el sujeto. Debe estar el sujeto. No se puede trabajar sin sujeto. ¿Verdad? No se puede trabajar sin sujeto. Nunca se trabaja sin sujeto. ¿Correcto? ¿Ya? Siempre, siempre con sujeto. ¿Ya? Siempre con sujeto. El impersonal no tiene sujeto, ¿ya? 2. ¿Cuál es la clase de verbo en cada una de las siguientes oraciones según el lexema verbal? Ya. Según el lexema verbal, entonces me preguntan por regulares e irregulares. Resuelve este tipo de ejercicios. Lo que tienen que hacer es encontrar los verbos, ¿ya? Vendrá, limpiaron, contiene, presentó. Ya, muy bien. Y piensas en su forma infinitiva. Por ejemplo, vendrá es de venir. Limpiaron es de limpiar. ¿Por qué, profesora, lo llevo al infinitivo? Para poder observar su raíz. Contiene viene de contener, creo que ya hay cambio, ¿no? Presentó viene de presentar. Entonces ya tienes más o menos una visión de cuál es su raíz, ¿no? Vendrá, de venir, ya cambió, ¿no? ¿Sí? Tú le quitas el ir y ya cambió. ¿Sí? Tú le quitas ir y ya cambió. Ya cambió. ¿Sí? Y ya cambió. Vent, acá está la R, la D y la R. Limpiar, le quito a limpi. Ah, sí conserva, ¿cierto? Sí conserva. ¿Sí? Contener, le quito er y la raíz es conten. Conten. Ah, ya cambió, no contiene. Presentar, le quito ar, la raíz es present. Ah, no cambió. Muy bien, ¿qué dicen, chicos? Ayúdenme. ¿Cómo sería acá?
Irregular, irregular. Limpiar, regular. ¿Ya? Regular. Contener, irregular. Presentar, regular. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, muy bien. Captura en pantalla, por favor. ¿Listo, estimados? ¿Hasta ahí? Muy bien. Ahora, veamos el último tema, la frase verbal. La frase verbal es el predicado. Se presenta en la oración bimente. ¿Qué cosa tiene la frase verbal? El núcleo, que es el verbo, ya sea en forma simple o en forma de perífrasis. Y tenemos dos clases de frases verbales, la atributiva y la predicativa. Fácil, la atributiva tiene verbo copulativo y obligatoriamente complemento atributo. La predicativa está formada con verbo predicativo y puede llevar o de, o y, circunstancial, agente, etc. Bien, captura pantalla, por favor. Ejemplos de frase verbal. Ejemplos de frase verbal. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, todo es fácil, todo es fácil, todo es fácil, todo es fácil, todo es fácil si es que te dan el verbo de manera simple. Mi tío es, es de ser, pues, ¿no? Y ser es copulativo, correcto. Mis compañeros están, estar, profesora, copulativo. Ya, muy bien. El problema está cuando te dan perífrasis verbal. En este caso, el último, sido, ser. El último. ¿Por qué el último? Porque ese es el verbo principal. Tienes que ser, tienes que ser. Ya, esta es la perífrasis. ¿Cuál es el verbo principal aquí para clasificarlo? El ser. Ser. ¿De acuerdo? El ser. ¿Sí? Entonces, ser, estar son verbos copulativos. ¿De acuerdo? Son verbos copulativos. Muy bien. Ahora, acá, en este caso, tomaron, de tomar, profesora, claro, de tomar. ¿Y tomar qué cosa es? Tomar es predicativo. Leerán, leerán es de leer, pues, ¿no? Leer, predicativo. Acá hay perífrasis verbal. En la perífrasis verbal, el último, recuerda, el último. Entonces acá es confeccionar. Confeccionar. Confeccionar es predicativo, correcto. Acá hay perífrasis verbal, fueron escritos, ser escrito. Pero ¿cuál es el verbo principal? El último, escribir. ¿De acuerdo? El último, escribir. ¿Ya? Entonces es bien sencillo. El problema está cuando utilizan perífrasis. ¿Ya? Ahí tienes que estar bien alerta, bien alerta. El último verbo es el que va a ser considerado el verbo principal. ¿Ya? El último, siempre el último. Bien, captura en pantalla, por favor.
captura en pantalla. Muy bien, muy bien. Ejercicios. A ver, ejercicios. A ver, vamos a hacer, lo vamos a partir acá para que nos alcance. A ver, ejercicios. Identifique la clase de frase verbal en cada una de las siguientes oraciones. Bien, identificamos los verbos, ¿no? Primero los verbos conjugados. Fue, estuvo, llegaron. Ya, muy bien, ¿sí? Ahora, ¿hay verboide a su lado? No, director no es verboide. Entonces acá está fácil. Fue, de ser. Acá sí hay un verboide. Reparar, haya. Haber más infinitivo. Necesitas ir a tu cuadro, ¿no? Haber más infinitivo. Haber más infinitivo. Si hacen perífrasis. Haber más infinitivo hace perífrasis. Todo esto sería la perífrasis verbal. Entonces acá el verbo principal es reparar. Reparar. ¿De acuerdo? Reparar. ¿Sí? Luego acá, Susana estuvo conversando. Ando. Entonces, esto es perífrasis verbal. ¿Cuál es el verbo principal? El último, ¿no? Conversar. Acá llegaron, ¿no? Solamente llegaron. Y llegar. El verbo sería llegar. Bien, entonces puedo precisar. A ver, si tiene ser, esta es una frase verbal atributiva. Si tiene reparar, conversar y llegar, entonces esta es frase verbal predicativa porque tiene verbo predicativo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me entienden, chicos? Es sencillo, ¿sí? Es sencillo. Me tengo que fijar quién es el verbo, ¿no? ¿Quién es el verbo o cuál es el verbo principal? ¿No? ¿Cuál es el verbo principal? Muy bien, a ver, los demás ejercicios. Acá estaba hasta la D. Ya, vamos ahora. ¿Ya? A ver, veamos. En este caso, los campesinos tienen que cosechar las frutas. El verbo tienen. El verbo tienen. El verbo debe. El verbo voy. Mira acá, cosechar, infinitivo. ¿Correcto? Luego, ser, infinitivo. ¿No? Ser, infinitivo. Redactar, infinitivo. Ya, vamos a ver. Tener más infinitivo, perífrasis verbal. Deber más infinitivo, perífrasis verbal. Ir más infinitivo, perífrasis verbal. ¿Correcto? El verbo sería cosechar. Ya nos vamos, mamá. Ya, hijito, estoy trabajando. Acá es ser y acá es redactar. No, quiero ir. Ya, ahorita nos vamos. Muy bien, entonces este sería una frase verbal predicativa. En cambio el ser te da frase verbal atributiva. Frase verbal atributiva y esta sería otra frase verbal predicativa. Bien, chicos, captura en pantalla, ¿sí? Desde acá creo que no les dije nada. Captura en pantalla, por favor. ¿Sí? Captura en pantalla. Captura en pantalla de los ejercicios resueltos. En perífrasis siempre guíate del último verbo, ¿ya? En perífrasis. La pantalla.
Bien, ahora vamos con la práctica, ¿sí? Hemos terminado la parte teórica. Vamos a ir con la resolución de ejercicios, ¿sí? Vamos a resolver los ejercicios. Vamos a resolver el ejercicio número 1, por favor. Ejercicio número 1. Ejercicio 1, chicos. Ejercicio 1. ¿Qué dicen? ¿Qué han marcado ustedes en el ejercicio 1? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuál puede ser la clave? Tatiana, uno me dices la D, ya. En el marco de las medidas aprobadas por el gobierno para avanzar en la reactivación de las actividades económicas, ya todo esto sería un circunstancial, ¿no? ¿Sí? Es una coma hiperbática. Los museos y sitios arqueológicos han tenido que volver a abrir sus puertas. Ya. Se puede afirmar que la frase verbal presenta complementos indirecto y directo. Bien, hay que ver el verbo, ¿no? Acá está el verbo, han. ¿Sí? Ahí está el verbo, han. Ya, han. Ese sería el verbo conjugado. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, mira, aquí tenemos participio. Ido. Infinitivo. Volver. Abrir. Sus ya no, pues, ¿no? Ya. Entonces acá lo que tienes que hacer es sumar. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? Tengo el verbo han, es de haber. Haber más participio. Haber más participio, perífrasis verbal. Ahora luego tengo tenido, es de tener. Tener más volver es infinitivo. Tener más infinitivo, perífrasis verbal. Luego tengo volver. Volver más infinitivo. También perífrasis verbal. ¿Correcto? Se está presentando esta estructura, chicos. ¿Ya? Se presenta esa estructura. Por eso es que toda esta parte, toda esa frase, equivale al núcleo del predicado. ¿Ya? Entonces el verbo principal sería el último, ¿no? Abrir. ¿Sí? Ese es el verbo principal, por teoría. ¿Ya? Este es el verbo principal, abrir. ¿Correcto? Ese es el verbo principal, abrir. ¿Ya? Entonces, abrir algo, ¿no? Se abre algo, él abre algo, o ellos abren algo. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que es un verbo, ¿no? Es un verbo transitivo. Este es el verbo principal, ¿correcto? Abrir, se abre algo. ¿Qué cosas se abren? Las puertas. Objeto directo sí tiene, pero objeto indirecto no tiene objeto indirecto. Profesor, y los museos y sitios arqueológicos, eso vendría a ser el sujeto. ¿Ya? Eso vendría a ser el sujeto. ¿De acuerdo? Ese es el sujeto. Sería el sujeto. ¿Correcto? ¿Ya? Y todo esto de acá en el marco de las actividades económicas, todo eso sería circunstancial. ¿Ya? Todo eso sería el circunstancial.
Complemento circunstancial. Muy bien, entonces la A es falsa. La B, el verbo principal de la perífrasis verbal es intransitivo, falso. Es transitivo, ¿cierto? Porque sus puertas equivale a objeto directo, es lo abierto, ¿no? ¿Sí? Este es el objeto directo. Ese es el objeto directo. Muy bien, luego te dice, la perífrasis verbal incluye solamente los verbos auxiliares. La perífrasis verbal incluye solamente los verbos auxiliares. Falso, ¿no? La perífrasis verbal incluye los verbos auxiliares y el principal, y el verbo principal. Y el verbo principal. Principal. Muy bien, y la clave sería esta, ¿no? Han tenido que abrir equivale al núcleo de la frase verbal. Esta vendría a ser la clave. ¿Ah? Esa sería la clave. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Captura pantalla si deseas. Captura en pantalla. Bien. A ver, esta pregunta creo que es la 11 de tu boletín, la 11. Sí, es la pregunta 11. Pregunta 11. Bien, en la pregunta 11 te dice, escribe en los espacios la forma conjugada de los verbos entre paréntesis. Por ejemplo, caber en pasado. Aquellas vajillas sí cupieron en ese anaquel. Cupieron. De caber, cupieron en el pasado. En plural, ¿no? Tercera persona. Usted, surcir, bien las casacas de su nieto. Usted surce bien las casacas de su nieto. De coser, ¿no? Surcir, de coser. El sacerdote, bendecir, bendijo los aros. Bendijo los aros. Y para la cena, yo, asar. Asaré la papa ligeramente. Bien, captura pantalla corresponde al ejercicio número 11. ¿Ah? Ejercicio número 11. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ejercicio número 11. Ya, listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Lee el siguiente texto. Creo que es el ejercicio 4. No, no es el ejercicio 4. Vamos a hacer por partes, ¿ya? Sino que el otro salón me pidió en ese orden, pero vamos a hacer con ustedes por orden, ¿ya? Acá, el ejercicio 2. Vamos a hacer por orden para que no haya problemas. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Hay que relacionar, ¿sí? Tenemos que relacionar. En este caso, ¿cuál es la clave, chicos? A ver, ejercicio 2. Tatiana, muy bien, Tatiana, la C me dices. Ya, a ver, vamos a marcar la C, tu respuesta. La C. Ya, Tatiana, a ver. Pierdas, pierdas, pierdas. De perder, ¿cierto? Habrá, de haber, parecía, de parecer. Ya, muy bien. Luis, no pierdas la esperanza, ¿no? Perder algo. Tú no pierdas la esperanza. Acá el sujeto es tácito, ¿ah? Sujeto tácito. Luis no puede ser sujeto porque es vocativo. Ahí el sujeto es tácito.
Tú no pierdas eso, tú no lo pierdas. Claro, muy bien. Entonces acá sería 1, ¿no? 1 con C. Perdón, 1 con D. 1 con D. Luego, ¿habrá debate? ¿Él habrá debate? No, profesora, ese es impersonal, no tiene perdón, no tiene sujeto. ¿Ya? Y él parecía seguro de su decisión. Parecer es verbo copulativo. Muy bien, 3. BCA, BCA. Ahí está, muy bien, Tatiana. Esa es la clave, Tatiana. Esa es la clave. Bien, pregunta número 3. Pregunta número 3. A ver, ¿qué dices Tatiana, Frank y todo el salón? ¿Qué marcan en el caso de la pregunta número 3? Pregunta número 3. Felipe practica deportes con entusiasmo todas las mañanas. El proyecto fue revisado, por el intenso calor trabajó poco, el sábado las adquirió. ¿Qué te dice? La frase verbal predicativa puede tener complemento directo, etc. Teniendo en cuenta ello, elija la alternativa que presenta más complementos. Profesora, ¿qué es eso de complementos? O sea, o de, o y circunstancial. ¿Ya? Vamos a ver. Primero reconocemos el verbo. Practica. ¿De acuerdo? Fue revisado. Ser revisado. Perífrasis verbal. Trabajó. Adquirió. Muy bien. Ahora, vamos con el sujeto. Felipe es sujeto. Felipe es sujeto. ¿Quién fue revisado? El proyecto. El proyecto sujeto. ¿De acuerdo? ¿Quién trabajó? ¿Quién trabajó poco durante el empadronamiento por el intenso calor? ¿Quién? Él o ella, profesora. Sujeto tácito. Muy bien, sujeto tácito. El sábado las adquirió. ¿Ya? El sábado las adquirió. Para sus abuelos en aquella farmacia. ¿Quién? Él o ella, sujeto tácito. Ya, muy bien. Ahora, descartamos al sujeto porque el sujeto no es parte de la frase verbal. Muy bien. Practica eso, practica algo, lo practica. Objeto directo. Deportes, objeto directo. Fue revisado eso, fue revisado algo. Profesora, el proyecto fue revisado. Muy bien, pero está en voz pasiva. Por eso el sujeto, ¿no? En la voz activa sería pues objeto directo, ¿no? Pero acá no lo tiene. ¿De acuerdo? ¿Trabajó algo? ¿Trabajó eso? ¿Lo trabajó? No, esto es intransitivo. ¿Adquirió algo? Las adquirió, claro. Acá estaría el objeto directo en forma de pronombre, ¿no? En forma de pronombre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien, ahora, con entusiasmo, es la manera como practica, ¿no? Con entusiasmo es la manera como practica. Esto vendría a ser, ¿qué cosa? Circunstancial de modo. ¿Ya? Circunstancial de modo. Y todas las mañanas equivale a tiempo, correcto. Entonces vendría a ser el circunstancial de tiempo, todas las mañanas. Muy bien. Minuciosamente, lo que termina en mente es un adverbio, complemento circunstancial de modo. Ya, ahorita voy a terminar acá. Y por las asesoras vendría a ser el complemento agente. Está en voz pasiva, complemento agente. ¿Ya? Se encuentra en voz pasiva. ¿De acuerdo? Complemento agente. Muy bien. Por el intenso calor vendría a ser el complemento circunstancial de causa, ¿no? ¿Por qué trabajó poco? Por el intenso calor. Ya, correcto, circunstancial. Poco, adverbio de cantidad, circunstancial de cantidad.
¿sí? Y durante el empadronamiento también funciona como circunstancial de tiempo, ¿no? Momento. El sábado, circunstancial de tiempo. ¿De acuerdo? Circunstancial de tiempo. Para sus abuelos, esto se denomina el objeto indirecto. Para ellos, ¿no? Ellos son los que se benefician. Eso lo vamos a ver con mayor detenimiento en sintaxis. Y en aquella farmacia equivale a lugar. Bien, ahora, ¿qué te pide? ¿Quiénes tienen más complementos? ¿Dónde hay más complementos? ¿Ya? ¿Dónde hay más complementos? ¿Ya? Por ejemplo, acá, 1, 2, 3, 4. 4 complementos. ¿Cierto? ¿Sí? En la D hay 4 complementos. El sábado circunstancial, objeto directo, objeto indirecto y circunstancial. 4 complementos. Por el intenso calor, un complemento, 2 complementos poco y durante el empadronamiento, el tercer complemento. ¿No? En este caso, minuciosamente y por las asesoras, 2 complementos. Acá, 3 complementos, ¿no? O de circunstancial y circunstancial. Profesora, ¿y el verbo? El verbo no, el verbo es núcleo. ¿Ya? Te piden complementos. ¿Ya? Recuerda que el verbo es núcleo. ¿Ya? El verbo es núcleo. ¿Correcto? ¿Sí? Te están pidiendo los complementos del verbo. ¿Ya? El verbo no se cuenta porque es núcleo. No quiero llevar. Este es núcleo. Muy bien, chicos. Entonces la clave sería en la alternativa, perdón, en la pregunta 3, alternativa D. Alternativa D. A ver, otra que es más sencilla. Pregunta 4. Pregunta 4. La pregunta número 4. Modos del verbo, chicos. Pregunta 4. Modos del verbo. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la clave acá? Señora, lea. Subjuntivo no es. ¿De acuerdo? Muy bien, Martel. Así es. Imperativo, imperativo. Muy bien. Ahora, lee el manual de instrucciones que la orientará. ¿Correcto? La orientará para que pueda instalar. Muy bien. Correcto. Ya, muy bien. Esta es, hasta acá se parecen, ¿no? Indicativo, indicativo, y acá está el tema. En la última. Para que pueda instalar. ¿Ya lo instaló? No. Todavía no lo ha instalado. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Esta es la clave. Esa es la clave. Bien, fácil, ¿eh? Sencillo. Pregunta número 5. Pregunta número 5. Pregunta 5. A ver, ¿qué dicen? La 5.
La frase verbal es clasificada como atributiva predicativa. Según esta aseveración, lea los enunciados y seleccione la alternativa que presenta frase verbal predicativa. Predicativa. Verbo predicativo. Bueno, vamos a reconocer los verbos. Ellos nos ayudan. ¿Ya? En este caso están, en este caso vas, va y fue. Ahora recuerda, acá hay participio. Estar con gerundio, perífrasis verbal. Ir con infinitivo más otro infinitivo, perífrasis verbal. ¿Correcto? ¿Sí? Perífrasis verbal. Entonces, esto es perífrasis verbal. Va a ser más firmado, perífrasis verbal. Y acá solamente fue. ¿Correcto? ¿Sí? Profesora, ¿por qué en la 3 va a ser más participio? Pues no, ser más participio, perífrasis verbal. Ya, muy bien, entonces acá colocas, este es de ser, este es de ser. Aquí sería el último verbo firmar. Y acá equivale a ser. No verbo, ¿cierto? Y acá equivale a difundir. Muy bien. Clave. 1 y 3. Clave, 1 y 3. Esta sería la clave. ¿Ya? Esa sería la clave. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Ya? Esa sería la clave. Si tienen dudas, pregunten, ¿ah? Si tienen dudas, pregunten. Ya, a ver, pregunta 6. Pregunta 6. Pregunta 6. El aspecto del verbo, ¿no? Te preguntan por aspecto del verbo. A ver. Tenemos que reconocer los verbos, ¿sí? El aspecto perfectivo, según ellos, los enunciados. Felipe investigaba. Aquí tienes un verbo. La gramática de la lengua aymara. En plena crisis sanitaria, los peruanos elegirán a los congresistas. ¿Ya? Ha alquilado. Ha alquilado. A ver, está fácil. Fácil. Facilísimo. ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Cuál es la clave ahí? Pregunta 6. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál es la clave acá, estimados? Aba, ¿no? Aba es imperfectivo, ¿cierto? Aba es imperfectivo. Elegirán en el futuro, ¿cierto? En el futuro es imperfectivo, ¿cierto? ¿Sí? Y alquilado es perfectivo, pasado, compuesto, perfecto. Esa vendría a ser la clave. Bien, a ver, si desean, capturan pantalla. ¿Sí? Si desean, capturan pantalla. Si desean, capturan pantalla. Capturen pantalla también. Vamos con
la siguiente pregunta. Esta está... Ven encima. No comas. Te compro otro. A ver, la siguiente pregunta es las formas no personales, los verboides. Pregunta 7. ¿Ya? Pregunta 7. Las formas no personales verboides del verbo son infinitivo participio. Lea los siguientes enunciados e identifique la alternativa que presenta más verboides. Fácil. Verboides. ¿Dónde hay verboides? Tener, ¿no? 1. Solicitar, 2. Preliminar, no. Este es adjetivo, ¿ah? Publicado. Ando. Consumir. Procesar, procesado, ¿no? Procesar, procesado. ¿Correcto? Entonces tendría 1 y 4. La B, 1 y 4. 1 y 4. A ver, veamos la 8. Pregunta 8. Captura pantalla. Pregunta 8. Pregunta número 8. Pregunta 8. A ver, la pregunta 8 te dice que lee el siguiente texto. Ya, correcto. Ese es el texto. Ya, muy bien. Determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados y marque la alternativa correcta. Evitaremos contagiarnos. ¿Es una perífrasis verbal? ¿Qué dicen ustedes? Evitar más infinitivo, contagiar, no está en la lista, ¿cierto? Evitar nunca forma perífrasis verbal. ¿Sí? Sería, ¿qué cosa? Falsa, ¿cierto? Sería falsa. ¿Ya? ¿Sí? Falsa. ¿Ya? Aquí el verbo solamente es evitar. Nada más. Debemos es un verbo auxiliar. ¿Ya? Continuar, verbo principal. A ver, ¿dónde está? Aquí sí hay que verlo. Acá está. Debemos continuar. Acá sí hay perífrasis verbal. Deber más infinitivo. Sí es perífrasis verbal. Deber más infinitivo es perífrasis verbal. Correcto. ¿Ya? La primera es falsa. La segunda es verdadera. La tercera, realizar y propagar son verbos intransitivos. Juan realiza algo. Juan propaga algo. ¿Sería qué cosa? Transitivo. Él realiza eso. Él lo realiza. Son transitivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Falso. Y la 4, el verbo tomar es considerado regular. Claro, tomar, tomo, tomé, tomaré. No cambia, ¿cierto? Verdadero. ¿Sí? La clave sería casita. Captura pantalla, ¿sí? Captura pantalla. Y el último ejercicio por el día de hoy, la pregunta 9, aunque también podemos hacer la 10, ¿ah? Porque la 9 está fácil. ¿Ya? Capturaste pantalla. Vamos a ver la 9. Ejercicio 9. Es fácil la 9, ¿ah? Es facilísimo. ¿Qué te pide? El verbo predicativo, transitivo, recibe complemento directo, objeto directo, es lo mismo. Para ello, elija la alternativa que presenta más verbos transitivos, ¿ya? Eres es verbo copulativo. Los verbos copulativos no pueden ser transitivos ni intransitivos. Concretarás, tú concretarás eso, tú concretarás algo, lo concretarás. Esta sí es. Salió, él salió eso, él salió algo, no. Intransitivo.
Tenía, él tenía eso, él tenía algo, él lo tenía. Transitivo. Me lo comunicas, comunicas. Me comunicas eso, me comunicas algo, me lo comunicas. Transitivo. Envías eso, envías algo, lo envías. Transitivo. Van de ir, van algo, van eso, lo van. No, pues intransitivo, profesora. Así es. Esta sería la clave. ¿Ya? Sería la C. Bien, ¿sí? Captura pantalla. Captura pantalla. Y el último ejercicio, la 10. Ya la 12 queda para ustedes. ¿Ya? Y con esto concluimos, ¿ya? 10. A ver, 10, para irnos. La A me dice Frank. A ver, ¿qué dices? Una perífrasis verbal es la estructura que está formada por la unión de varios verbos que constituyen el núcleo del predicado. Hay en su estructura un verbo auxiliar, ya. De acuerdo con ello, marca la alternativa que presenta perífrasis, ya, fácil. ¿Dónde hay perífrasis? A ver, ¿dónde hay perífrasis? A ver, ha tenido que estar ordenando. Todo esto, ¿cierto? Ha tenido que estar ordenando. Perífrasis. En la 2, no. En la 2 hay dos verbos sueltos. Queremos y haya. ¿Sí? Sí, ahorita me voy, Marco. ¿Sí? Soler más infinitivo, perífrasis verbal. Soler más infinitivo, perífrasis verbal. Prometer es verbo y no forma perífrasis verbal con adquirir. 1 y 3 tienen perífrasis verbal. 1 y 3 tienen perífrasis verbal. Muy bien, chicos, capturen pantalla. Bien, nos despedimos. Muchas gracias, cuídense bastante. Nos vemos el próximo sábado. Un fuerte abrazo y muchos éxitos en todo lo que realicen. Gracias, buenas tardes, o buenos días, ¿no? Buenos días, si estoy de tarde. Gracias, Fran, un fuerte abrazo.